El día de hoy nos encontramos reunidas mi compañera Marlen Sativa y Angélica Medina con el fin de compartirles una información acerca de las organizaciones internacionales en Colombia para la transferencia internacional de las mercancías. De igual manera les hablaremos acerca de los INCOTER, específicamente el CID y el CID. ¿Qué son los INCOTER? Son los términos internacionales de comercio y negociación aprobados por la Cámara de Comercio Internacional, en los cuales se asignan y definen las obligaciones entre el exportador y el importador. Son los acuerdos comerciales de negociación internacionales en los que se define o se determina el punto exacto o la transferencia de la mercancía, es decir, las responsabilidades y las obligaciones tanto del comprador como del vendedor para la entrega. Aparte de que están aprobados por la Cámara de Comercio Internacional, estos también están aceptados por todos los gobiernos, por las autoridades y por los profesionales en todo el mundo. Esto con el fin de darle un buen manejo y una buena interpretación a cada uno de ellos. ¿Para qué se utilizan? Son utilizados en la mayoría de los contratos internacionales de compra-venta para definir con mayor precisión la entrega de mercancías entre el vendedor y el comprador. De igual manera, los INCOTER se encargan de indicar quién es el responsable por los seguros y riesgos de la mercancía. Suele ser un tema controversial debido a que las distancias entre el vendedor y el comprador son demasiadamente grandes. ¿Qué regulan y qué no regulan los INCOTER? Regulan 4 aspectos importantes. El primero de ellos son las condiciones de entrega de la mercancía, que hace referencia al lugar o al punto de la entrega. El segundo es la distribución de riesgos. Se refiere a los daños que puede sufrir la mercancía durante el transporte, durante el cargue y durante el descargue. Estos daños pueden ser averías, puede ser robo y hurto. La distribución de los costos indica los gastos de transporte, seguros y pólizas. También tenemos la distribución de documentos, que tiene que ver con los trámites aduaneros tanto de la exportación como de la importación. ¿Qué no regulan los INCOTER? Los INCOTER no regulan las formas de pago y el precio. Estos son definidos por las dos partes, pero no están regulados por los INCOTER. La transmisión de la propiedad de la mercancía. Esta hace referencia al tiempo de la entrega de la mercancía. Y finalmente están las consecuencias del incumplimiento del contrato. Clasificación de los INCOTER. Los INCOTER están conformados en 4 grupos. El grupo E, el grupo F y el grupo C pertenecen al grupo de salida. El grupo D pertenece al grupo de llegada. El grupo E es donde el exportador coloca la mercancía a disposición del importador dentro de su propia fábrica o su propio local. En este caso, el importador se encarga de todo el trayecto y documentos hasta su país. Grupo F, que es transporte principal no pagado, es donde el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía a un transportista que haya sido nombrado por el comprador. El comprador tiene la obligación de transportar la mercancía hasta su país y de todos los trámites que existen. En el grupo C, que es transporte principal pagado, es donde el exportador se encarga de contratar el transporte, pero en ningún momento asume el riesgo por pérdida o daño de la mercancía o costes adicionales debido a un suceso que ocurra después del embarque o despacho de la mercancía. En el grupo D es donde el exportador asume todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía a un lugar específico dentro del país de destino. En este caso, el importador tiene menos obligaciones y recibe los bienes dentro de su propio negocio o bodega. El INCOTER significa transporte y seguro pagado hasta, indicando el punto de destino convenido. Este INCOTER pertenece al grupo C. Es multimodal, lo que quiere decir que se utilizan todos los medios de transporte, tanto fluvial, aéreo y terrestre. Obligaciones del vendedor. Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido.
Incluye fletes, cargue y descargue, transporte nacional y principal. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Se refiere a los trámites aduaneros de la exportación y la documentación. Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo de 110% de su valor. Obligaciones del comprador. Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito que se refiere a carga, descarga y daños en tránsito. Como vemos, el comprador asume los riesgos de la mercancía desde el momento en que el vendedor se la entrega al primer transportista, por lo que debe contratar un seguro para proteger su mercancía. Este seguro es contratado por las dos partes, pero el vendedor tiene menos responsabilidad por daños que el comprador. Siempre el vendedor es el que va a asumir el transporte, los gastos de transporte, que normalmente es hasta el puerto de destino. En la gráfica podemos observar la responsabilidad tanto del vendedor como del comprador. Las responsabilidades que se acuerdan en el Incoterm. Como podemos ver acá, el vendedor asume la responsabilidad en el transporte nacional, trámites de exportación o trámites aduaneros hasta el puerto de embarque. Una vez la mercancía llega al puerto de embarque, asume la responsabilidad del transporte principal, que puede ser marítimo o fluvial, puede ser aéreo o puede ser terrestre. Una vez que la mercancía llega al puerto de destino, quien asume la responsabilidad de ahí en adelante es el comprador. Entonces acá son los trámites de importación, el transporte nacional hasta las instalaciones. Ejemplo de aplicación del Incoterm. Producto: café. Ciudad de origen: Pereira, Colombia. Ciudad de destino: Berlín, Alemania. Lugar acordado: Puerto de Berlín. Determinar el tipo de embalaje de café para los envíos comerciales. En este caso son sacos de 35 kilogramos. Transporte nacional. Después de haber embalado el café, se hace el pedido de transporte para enviar el producto a su debido puerto de embarque, que en este caso es el puerto de Buenaventura. Se eligió para este un tractocamión de 34 toneladas. Este corresponde al transporte nacional. Llegado al puerto de Buenaventura, se hace el traslado de la mercancía a la embarcación que va a transportar el café vía marítima hasta el puerto de Berlín. Entonces, hasta este punto, todos los gastos como son fletes, embalaje, cargue, descargue, transporte nacional y transporte principal están a cargo del vendedor, incluso un seguro. Una vez llega la mercancía a Berlín, según lo acordado por las dos partes o puerto de destino, la mercancía será llevada hasta las instalaciones del comprador, quien será el responsable de todos los gastos de transporte nacional, trámites de aduanas de la importación, cargue, descargue. Incoterm: costo, seguro y flete. Este Incoterm es muy utilizado para tipo de transporte marítimo. El término seguro y flete determina que el vendedor deberá entregar la mercancía al puerto del buque. Al momento de negociar con el término SIF, es obligación del vendedor asumir todos los costes que llevan a condicionar la mercancía para la exportación y de igual manera debe de suministrar al vendedor la factura comercial de conformidad con el contrato de compraventa. El vendedor también tiene la obligación de asumir con todos los costos de carga de la mercancía al medio de transporte en origen y también se encarga del pago del flete sugerido hasta llegar al terminal portuario, asumiendo con todos los costes que se puedan incurrir dentro de la misma. Continuando con la explicación del término SIF, tenemos que partir de que la mercancía entra al terminal y el exportador tiene la responsabilidad de entregar todos los documentos relacionados con este. De igual manera, el vendedor debe llevar a cabo todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía. Es decir, que con la llegada del buque al puerto de destino, el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía a bordo del buque,
pero sin embargo el vendedor tiene las obligaciones de asumir todos los costes de la mercancía hasta llegar al puerto destino designado. De esta manera el comprador corre con todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados de la mercancía desde el proceso de recepción de la misma. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según el contrato de compraventa. Es así que el comprador puede continuar sin ningún problema con todo el proceso de importación país de destino. Esta es una imagen o una gráfica de los riesgos que tiene tanto el vendedor como el comprador. Los riesgos del transporte están asegurados por una póliza de seguros que es contratada por el exportador, que le cubre una mínima parte del precio que está dispuesto en dicho contrato, más el 10% que equivale a un 110%, que es lo que le cubre esa póliza de seguro. El riesgo del vendedor va hasta el puerto de embarque, desde su fábrica hasta el puerto de embarque. De allí se le hace entrega al comprador, quien se hace cargo de los riesgos de la mercancía hasta el lugar de destino. Este es un ejemplo de la aplicación PSISM, costo, seguro y flete. Una empresa de Estados Unidos importa de Japón computadoras para comercializarlas dentro de ese país. Utilizando el término comercial PSISM computadoras, establecieron lo siguiente: la empresa japonesa realizará la entrega y el despacho de exportación de la mercancía en el puerto de embarque de Yokohama. Del mismo modo, contratarán el transporte principal y seguro hasta el puerto de Lambert, California. La empresa americana realizará el despacho aduanero de la importación, asumiendo el riesgo de pérdida y daño de la mercancía desde el lugar de embarque. Como nos pudimos dar cuenta, este es un ejemplo de una aplicación de este Incoterms. Organizaciones internacionales en Colombia para la transferencia internacional de las mercancías. En Colombia se han creado diversas entidades, tanto de carácter público como privado, con el fin de guiar a los empresarios colombianos en su proceso de internacionalización. Debido a la gran importancia que tiene para Colombia el desarrollo económico y el tema de la globalización, se han creado algunos organismos que brindan un apoyo muy importante para que se desarrolle bien el proceso, tanto de exportación como de importación. Algunas de esas entidades son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección General de Comercio Exterior, Proexpo, Banco de la República, Bancoldex, INVIMA, Coinvertir, Icontec, DIAN e ICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La misión de esta entidad es apoyar a las actividades empresariales productoras de bienes y servicios y tecnología, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su representación en el mercado local y en los mercados internacionales. Dirección General de Comercio Exterior. Es la entidad encargada de orientar hacia la ejecución y la vigilancia de las políticas de comercio exterior en materia de las exportaciones y las importaciones. Proexport es la encargada de la promoción comercial en las exportaciones no tradicionales. Brinda a los empresarios apoyo en sus actividades de comercio internacional y el posicionamiento del país como destino turístico de talla mundial. Estos son como los ejes en los que esta entidad se centra principalmente. Banco de la República. Es el Banco Central de Colombia con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio expresado por la Constitución Política de Colombia de 1991. Además de ello, el banco es el encargado de imprimir y administrar la moneda local. También es quien controla el sistema monetario, cambiario y crediticio del país. Bancoldes es la encargada de la capacitación y actualización de las empresas con el fin de mejorar la gestión, desempeño y competitividad. El INVIMA es el Instituto Nacional de Control y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos que vela por la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos,
mediante la aplicación de las normas sanitarias. Su función principal es proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión de riesgos asociada al consumo y al uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos de vigilancia sanitaria. Coinvertir. Coinvertir es una agencia de promoción de inversión extranjera en Colombia. Se trata de una sociedad de economía mixta cuya labor se centra en el apoyo a empresarios extranjeros que se establecen en el país. ICONTEC significa Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones. Es el organismo nacional de normalización de Colombia. Dentro de sus funciones se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales. El ICONTEC es el representante de la Organización Internacional para la Estandarización ISO en Colombia. Recordemos que estas normas son las que garantizan la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos y servicios. DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN es la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia y facilitan las operaciones de comercio nacional e internacional. El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, es el encargado de vigilar y controlar los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales. Es la entidad que se encarga de trabajar por la sanidad agropecuaria. En términos de exportación o importación, es el encargado de controlar y vigilar los productos o los alimentos como carnes y vegetales. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de gran importancia para su conocimiento.